Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Me encuentro con el licenciado Jorge Rinaldo Amador, periodista reconocido con gran trayectoria en medios de comunicación, tanto en radio como en prensa escrita. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Eh, Dime. Licenciado, ¿cuál ha sido un cambio, verdad, generacional en el periodismo cuando usted inició esta maravillosa carrera al periodismo que tenemos hoy en día? ¿Cuáles han sido esos cambios, esos retos que se ha enfrentado el periodismo? Sustanciales, ¿verdad? Porque cuando nosotros iniciamos hace ya 50 años, pues se ejercía de una manera empírica, ¿no? Y recuerdo, yo empecé en Radio América y se nos pedían una de dos opciones: 10 noticias escritas o 5 grabaciones, con una grabadora del tamaño de un ladrillo, rapón, ¿verdad? Y es decir, para ganarnos un sueldo de 75 lempiras y para ganarse 150, como me ocurrió a mí por la necesidad de mantener la familia, tuve que trabajar por la noche en un periódico. Y en efecto, en aquella época uno salía a buscar la información, pero no a estacionarse en una fuente como ocurre ahora, ¿no? Sino que buscaba la información, procurando presentar algo novedoso, fuera del común, ¿verdad? De lo que tenían el resto de compañeros. Y eso en cuanto a la labor reporteril, ¿verdad? No había alineamientos de parte de los jefes de prensa, jefes de redacción, sino que le asignaban fuente al reportero, pero que buscara ver qué encontraba, ¿no? Y por eso a veces había colegas que, ante la carencia de información o de iniciativa de ellos, lo que presentaban eran seminarios en antes, presente y después. Entonces, otros, ¿verdad? Procurábamos hacer algo distinto. Y de ahí, es decir, la mejor tecnología era eso, ¿no? Una grabadora grande con un micrófono con alambre, ¿verdad? Incorporado. Y de ahí tomar nota. O sí. Lo bueno de aquella época es que aún en radio, como te acabo de explicar, se nos pedían noticias escritas. Y eso era muy favorable porque hoy día, todavía hoy día, no se redacta mucho, muy poco de la redacción, y el reportero evita hacerlo, sino que depende fundamentalmente de las grabaciones, ¿verdad? O de los videos si se trata de televisión, salvo los de prensa escrita, pues que tienen que tomar nota de manera más prolija. Eso, los sueldos eran muy bajos, pero era relativo, ¿no? Y no había horarios, había que desempeñarse con mucho sacrificio en el cumplimiento de la función y, pues, como les digo, cumplir una cuota, ¿verdad? Que era irreversible, no se podía esquivar ese compromiso. De tal forma que había colegas que llegaban a ver decenas de noticias, porque recuerdo un jefe que tuve en Radio América precisamente, que él no miraba el contenido, sino que me contaba la cantidad de hojas que yo le presentaba como noticias escritas. Pues a él lo que le importaba era la cuota de noticias escritas o las grabaciones que reportaba el jefe del estudio, que habíamos nosotros presentado. Todo eso, pues ya en los 80, estoy hablando de los 70, nosotros entramos a trabajar de manera paralela al ejercicio de la profesión. Eso nos ayudó a complementar la formación teórica, eminentemente teórica, a base de folletos que se daba en aquellos años, y de esa forma pudimos pues tener una mejor formación, porque logramos la formación práctica en el ejercicio y la teórica en la escuela, ¿verdad? Ya en los años 80 ya la situación cambió. Ya a mí me tocó ser jefe antes de eso fui jefe de redacción de diario El Día, y teníamos que trabajar pues con linotipos y de manera muy artesanal, ¿no? Tal como se acostumbraba en aquella época. Y luego en los 80 fui jefe de redacción de diario El Heraldo. Ahí la tecnología era mejor
pero aún así, pues teníamos que trabajar, redactar las notas en máquinas de escribir de una marca muy conocida y, y yo diagramaba lo que se iba a publicar el día siguiente con el diagramador a mi lado, ¿no? No existe como ahora que se programa todo, ¿no? De manera digital, es una maravilla. Y esa era, en cuanto a prensa escrita y radio, lo que recuerdo, de verdad, que se daba en aquella época. Bueno, eso. Ya, ya con el tiempo, pues ya la situación fue cambiando y se incorporó la tecnología digital y eso ahora, cuando yo veo cómo operan ahora, uno queda maravillado, ¿no? Porque lo que a nosotros nos costaba horas de trabajo y tener que salir a medianoche de una jefatura de redacción, ya fuese en radio o en medios audiovisuales, ahora pues se logra en mucho menos tiempo, ¿no? Porque lo facilita la tecnología. Y claro, eso también hace que la noticia se pueda brindar de una manera con mejor presentación y sobre todo permite la oportunidad de poder corroborar datos que antaño dependían pues, de lo que la línea telefónica fija nos posibilitaba hacer, ¿no? No como ahora, pues que existen tantos medios que no hay manera pues de excusarnos y de decir que no se completó, que no se logró el equilibrio debido en la información porque no hubo acceso a la persona porque estaba fuera de la ciudad o fuera del país, donde quiera que esté pues se puede localizar, ¿verdad? Esa ventaja eh, existe hoy día, ¿no? Y no digamos ya ahora con las redes sociales, ¿no? Que ha incorporado un nuevo elemento, que es el reportero ciudadano, ¿no? Ahora prácticamente si el periodista no lo cubre el ciudadano común y lo manda con video, con fotografía, una circunstancia que era impensable en aquellos años, ¿no? Y que ahora ha venido a agilizar la información. Claro, con desmedro de los propios medios, ¿no? Porque sobre todo de la prensa escrita, que es el que de los tres medios en este momento se encuentra más de capa caída, ¿verdad? Por la circunstancia de que los costos se han elevado, las redes sociales han hecho que la gente ahora prefiera optar por ver las redes, lo que se puede, o lo que puede, lo que antes podía necesitaba obtener a través de un periódico, ahora pues lo logra en las redes, ¿no? Sin molestarse mucho. Esa ventaja hay. Y por eso es que el periodismo escrito en la actualidad está en una situación crítica, no a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Y no de ahora, hace ya, qué sé yo, 15 o 20 años. Y cada día que pasa, la situación es peor. Por eso es que ahora ya nosotros no miramos en las esquinas como antes canillitas, ¿no? Voceadores de periódicos y todo, somos pocos los que todavía leemos periódicos en físico y las ventas de los periódicos por esa vía se han venido abajo porque la gente ya no compra periódicos, sino que prefiere verlo todo por las redes sociales, ¿verdad? O se le facilita mejor por la radio o la televisión que por su inmediatez son más fáciles de asimilar o de poder llenar los requerimientos de información que pueda tener el auditorio, ¿no? No importa de qué condición sea. ¿Alguna anécdota, licenciado, de aquellos inicios en el periodismo? Esos retos que tenían, que se enfrentaban, ¿cómo los lograban superar? ¿Había trabajo en equipo? ¿Era un periodismo más unido o es ahora tan individual, tan protagónico? Pues en aquella época, como le digo, uno se defendía con las uñas, ¿no? Porque no había mucho apoyo de los dueños perdón, de los medios, ¿no? Para facilitarle las cosas a uno. Las baterías se daban para las grabadoras, se daban para un tiempo X, no importa que se agotaran antes, y si no tenía que comprarlas la persona y había que devolver la batería o los casetes, era a base de casetes que se utilizaban.
si no se devolvían, aunque estuviesen ya en mal estado, no se reponían. Bueno, sí recuerdo una de ellas en el caso particular de la familia, que una vez ya venía saliendo de un periódico yo donde era reportero nocturno para tener la información de última hora por la noche, lo que es el patrullaje que presentan ahora los medios de televisión o de radio al día siguiente, con lo obtenido hasta en horas de la madrugada por los reporteros. Entonces venía ya de camino a casa a pie y de repente veo unas llamas a la distancia en dirección al barrio donde yo vivía, que es el barrio Guaserique, donde está ahora el Hospital San Jorge número 1. Y me interesó más el asunto porque dije, ve, algo se está quemando. Pero a medida que me acercaba al lugar de la conflagración del incendio, fui advirtiendo que estaba cerca de mi casa. Y en efecto, el incendio era eh, detrás de mi casa, ¿verdad? Y inmediatamente puse más atención a solicitarle a los bomberos eh, que enfilaran las mangueras hacia la casa mía para que no se quemara. Todavía se quemó muy poco, un cuarto, pero logré superar la situación, ¿verdad? Que fue, otras veces fue como jefe de redacción, las experiencias que lleva uno de personas que llaman para dar una noticia que, que luego resulta que no es cierta, ¿no? Y si usted no tiene el cuidado y lanza la información, puede provocar, bueno, alarma. Recuerdo una vez que alguien llamó de Ocotepeque a la emisora, a la cadena donde yo trabajaba, y dijo que había habido una matanza y que habían muerto más de 70 personas. Averiguamos y no era cierto, pero ya un colega ya lo había dado. Igual pasó con otro caso de una colega que dio una información acerca de la existencia de la enfermedad de la roya del café, que si se anunciaba sin haber sido comprobado, significaba que Honduras iba a perder en la exportación de café. Y se dio a conocer y eso provocó mucha molestia en las autoridades de ese ámbito, de ese rubro, porque no era cierto y ponía en riesgo la exportación de café de Honduras hacia el exterior, ¿no? Y así como eso, ¿qué decirle? Como fue redacción, mi experiencia fue con, con los reporteros en hechos que se presentaron durante la noche o en horas de la madrugada. Yo debo decirles que mi experiencia me permitió pues establecer que yo obtenía mayor colaboración de mis reporteros de edad avanzada que de los jóvenes. Levantar un joven de aquella época para que fuera a cubrir un evento, imposible, ¿no? Pero sí tenía un reportero de una edad ya muy avanzada, tal vez 65, 70 años, don Guillermo Castellanos Enamorado, que él, no importara la hora que fuera, yo le pedía la colaboración y él se levantaba y pedía un taxi y se iba a la emisora, ¿no? A trabajar, no importaba, sin reconocimiento de horas extras ni ningún estímulo imaginable, ¿no? Esa era la actitud. Claro, había excepciones, ¿verdad? Uno de ellos fue precisamente el ahora diputado Jorge Zelaya, que era muy activo él, era reportero de Radio América, y era un muchacho cuando comenzaba, recién llegado de Alanchito, que muy dinámico, con el que yo podía contar, no importara la fecha, la hora en que hubiese que trabajar, porque él tenía esa actitud siempre de predisposición a trabajar en la actividad reporteril, no importa en qué circunstancias lo hiciera, ¿no? Y así como eso, debo decirles que en toda mi carrera nunca realmente corrí riesgos así de muerte. Ahora noto que muchos periodistas hablan de amenazas a muerte. Pero en mi caso no pasé por esa experiencia felizmente y es decir, no tuvimos esa
mala experiencia, ¿no? Y con todo y que en aquella época no existían organismos de derechos humanos, las asociaciones gremiales, la única que existía era la APH, donde por cierto nos costó entrar porque a la gente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional, los empíricos, que eran los que prevalecían en ese momento, nos detestaban, ¿no? Y no nos querían aceptar, pero libramos una dura lucha para podernos incorporar a la APH y lo conseguimos, ¿no? Y como esa, pues, tanta experiencia, ¿verdad? Pero la más satisfactoria para mí fue haber contribuido a formar a muchos muchachos, ¿verdad? Que hoy día algunos ya se jubilaron, otros están ya por retirarse, pues reconocen que la enseñanza que nosotros contribuimos a darle junto con otros colegas docentes eh, les sirvió para poder desempeñarse como periodistas y ganarse la vida, ¿no? Esa es una gran satisfacción que uno lleva cuando ha ejercido también, aparte del periodismo activo, la docencia. Debo decirles que el ejercer la docencia es determinante para ser un buen docente porque usted lleva la vivencia práctica al estudiante. Ya no habla en teoría, sino que sobre la base de vivencias personales, sobre todo si ha tenido la oportunidad de tener cargos de responsabilidad ejecutiva, eh, y todo eso se los transmite a usted a los muchachos para que las experiencias buenas o malas que uno tuvo, pues ellos las asimilen cuando ya les corresponde ejercer y sobre todo en cargos ejecutivos, las valoren para no caer o no incurrir en ese tipo de falencias. Bien, más de 50 años de trayectoria periodística, 30 años de docencia, licenciado, 34 años de docencia, una gran carrera periodística y un gran legado para el territorio hondureño. Muchas gracias, licenciado, por este tiempo. A ti, Javier, ¿verdad? Y te felicito porque pues me he enterado que tenés un buen desempeño tanto en lo académico como en lo ya en el ejercicio profesional. Espero que realices tus aspiraciones al máximo y que seas un excelente periodista, ¿no? Que te propongas eso y sé que lo vas a lograr porque talento te sobra. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Con esta información volvemos a estudios.